¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Les saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Periodismo en Plural en este lunes 23 de marzo. Esta noche en la mesa, Rosario Bareño. Gracias, Jaime. Buenas noches a mis compañeros y a Guillermo Velasco. Pues muy buenas noches. Un gusto coincidir con Jaime Barrera, Charo, Esperanza, Gabriel. Muy buenas noches. Esperanza Romero, muy buenas Hola, noches. ¿qué tal? Buenas noches, Charo, compañeros. Qué gusto de coincidir de nuevo. Gabriel Torres, Buenas noches, Jaime. Hoy tenemos pues que hablar del CIAPA. Esta mañana se dio a conocer la sustitución del exdirector, el primero que abrió la administración de Pablo Lemus, y en plena crisis del agua, como la que no se había visto nunca en la historia reciente de esta ciudad, se da este cambio luego de pues quejas crecientes de los usuarios por la calidad del agua que recibían, agua turbia, olorosa, y pues no se veía solución al problema. Vamos a ver cómo le va al nuevo director. Ese será nuestro tema de apertura. Vamos a hablar también del transporte público, a menos de a unos días ya de que entre en vigor la nueva tarifa, y mientras continúan algunas manifestaciones contra el conocido tarifazo y el tarjetazo. Vamos a ver también cómo están las cosas a unos días de que entre en vigor esta tarifa de 11 pesos que finalmente quedó autorizada. Vamos a hablar también de lo que se dijo en el Congreso respecto a la verificación vehicular, los cuestionamientos que hay de las y los diputados por la falta de transparencia en el contrato a la concesionaria que da este servicio de la afinación a los automovilistas. Y finalmente vamos a platicar de lo que la Fiscalía General de la República dio a conocer la semana pasada, justo el lunes pasado, donde reconoce que faltó el resguardo de la escena del crimen y que por lo tanto pues se pierden las pistas que ahí se encontraron, porque la Fiscalía General de la República no tiene la certeza de cómo quedó esa casa, porque pues llegaron días después hasta que pidieron una orden de cateo. Sumamente tardía la participación de la Fiscalía General de la República, como lo reconoció su propia titular, Ernestina Godoy. Pero iniciamos con el tema del CIAPA. Esperanza, finalmente hubo este relevo que ya se esperaba. Sin duda, de los temas mencionados, todos relevantes, pero el más importante porque tiene que ver con la salud pública. Tiene que ver con el derecho humano al agua que todos tenemos y que el Estado no ha logrado garantizar. En medio de una presión, ayer Día Mundial del Agua, con manifestación de grupos de la sociedad civil organizados que salen a decir menos mundial entre sus consignas y queremos agua limpia, a exigir que el gobierno decrete una alerta sanitaria, haciendo eco a los señalamientos de expertos, de técnicos, de académicos de la Universidad de Guadalajara sobre el riesgo que implica consumir agua de dudosa calidad, turbia y en condiciones donde la potabilización quedaría por verse. Es que finalmente el gobernador hoy toma una decisión que me parece tardía y me parece que era urgente hace semanas. Desde que arrancamos en la actual administración, el tema del CIAPA ha sido recurrente. Las exigencias de que comparezca al Congreso el titular, que ya no está, ahora le tocará al nuevo, al que de entrada conocemos en sus cartas credenciales como un hombre de las confianzas del gobernador, porque ha trabajado con él en los últimos 10 años como funcionario de primer nivel en el Ayuntamiento de Zapopan. Hoy deja el cargo de Obras Públicas, pero que sabemos que es un constructor. No tenemos probada su experiencia en temas del agua, aunque el gobernador dice que sí y que tiene la capacidad técnica. Pero yo pregunto, si el gobernador toma la decisión sabia, porque me parece un tiro decir, ya no puedo sostener al actual director, de removerlo, ¿por qué no hacer una consulta ciudadana? ¿Por qué no escuchar a los que saben del tema, a los técnicos, a la gente que sabe cómo resolver esta crisis, que es una crisis muy preocupante? El CIAPA reconoció solo un 10% de las colonias sin que suministra el servicio. Y digo solo un 10 porque se sabe que son más de 180 colonias las que están recibiendo agua de mala calidad, agua olorosa. Así es. Pero finalmente creo que el gobernador está enfrentando serios problemas, sobre
son varios, ahora sí que tiene varias goteras en su administración. La más prominente era esta, la relacionada con el CIAPA. Da un paso, espera el voto de confianza, espera el apoyo de todos, pero me parece que no lo hace de la mejor manera porque no se está poniendo a una persona que de inmediato los expertos digan: tiene experiencia en el tema hidrológico, tiene experiencia en instalaciones, en colectores, tiene experiencia probada y sabrá cómo resolver este problema, porque dicen, está llegando agua, están llegando descargas no autorizadas, pero está pasando, la contaminación ahí está, y le abres al grifo y llega agua que no debes de consumir, y por resistencia, por un lado te dicen, no la consumas, no te bañes con ella, pero por otro lado te dicen, no hay riesgo a la salud. Una enorme tarea la que tiene. Así es, y es un problema complejo que es no nomás, es infraestructura, es inversión, es todo, técnico incluso. Yo resalto, y hace rato lo platicábamos, de que por primera vez el gobernador está asumiendo históricamente, o sea, toda la problemática que conlleva el CIAPA, que trae una cartera vencida de 20,000 millones de pesos, que ha sido casi imposible poder solucionar y solventar esta deuda que tiene el CIAPA, la infraestructura que tiene, la deficiencia. Ahorita estaban diciendo cerca de 200, son más de 300 colonias. Hoy el nuevo titular del CIAPA se estrena con una... en redes sociales están manejando a la colonia Jardines del Country con agua totalmente negra, o sea, a unos le salía chocolatosa, colores fétidos, pero esta sale totalmente negra. Lo que tiene el titular del Ejecutivo es una gran tarea, pero más que todo en no solamente el rescate del CIAPA, es en atraer las inversiones y sobre todo recursos federales, porque no nomás es las colonias con agua turbia, viene un problema de descargas residuales que ya lo vimos en el canal de Las Pintas, también el sistema antiguo. Bueno, es un problema complejo el que tiene el gobernador, porque no nomás es lo de las aguas turbias, en más de 200, más de 300 colonias se habla de la zona metropolitana. También tiene que atraer recursos federales, porque se habla del nuevo acueducto Chapala, la zona metropolitana, de 14,000 millones de pesos. Hablan de 1,100 millones de pesos en regenerar el canal de Las Pintas. Es un serio problema. Aquí no solamente el nuevo titular del CIAPA hace un llamado a la ciudadanía a que lo apoyen, pero también dice que van a escuchar a los académicos, a los investigadores, a la gente. Hoy estoy viendo nomás en redes sociales que la presidenta de Guadalajara se suma a lo que anunció el gobernador. El alcalde de Zapopan está hablando de que pues respalde esta decisión del gobernador con su nuevo titular, con su titular de obras públicas. Sin embargo, aquí también tienen que entrarle los alcaldes de la zona metropolitana, los alcaldes de la zona conurbada, porque son parte de la Junta de Gobierno. Ya lo habíamos hablado la vez pasada, de que están calladitos, están siendo omisos. La alcaldesa de Tlaquepaque habla de que ya colonias de Tlaquepaque tienen un serio problema de salud en sus personas, en los habitantes de varias colonias de ahí, pero no muestra resultados, a diferencia de investigadores de la Universidad de Guadalajara, ya académicos de la Universidad Panamericana también están hablando de esta situación. El sector salud, el secretario de Salud, Esperanza, hablaba de la alerta sanitaria. El secretario de Salud dijo, no podemos emitir una alerta sanitaria porque no se han incrementado las enfermedades gastrointestinales. ¿Qué está pasando? La gente, y te lo digo rapidito, ¿qué está haciendo? Cuando está recibiendo un agua turbia y apestosa o con olores fétidos, la gente está comprando más agua embotellada. Y aparte de eso, estos negocios están lucrando, están subiendo el costo de los garrafones, porque la gente, ¿qué tiene que hacer para lavar los trastes, lavarse los dientes, bañarse? Es agua embotellada. En 2 minutos, Gabriel, ¿cómo ves tú el cambio? Pues yo creo que con este cambio pasó lo que sucede con un circuito eléctrico. Cuando la tensión sube, hay unos dispositivos en todos los circuitos eléctricos que se llaman fusibles, que se tienen que fundir y sustituir.
Y eso es lo que hizo el gobernador, la atención, digamos, social por la pésima calidad del servicio del agua que debiera ser potable, pero no llega ni siquiera a un agua de consumo doméstico, ya no voy a decir potable. Pues ha subido la tensión social en los últimos días. Llegamos además a fechas icónicas, digamos, de efeméride con el Día Mundial del Agua y nosotros con un problema gravísimo de cara al Mundial, una discusión tremenda. Entonces, yo creo que la sustitución en principio tiene que ver con eso, con el problema de la alta tensión social que hay en este momento. La negativa del titular para ir la semana pasada al Congreso. Bueno, ¿a qué iba al Congreso? Yo creo que ya sabía que se iba, no tenía el recurso, no tenía el equipo, no tenía la autoridad y probablemente ni el conocimiento para resolverlo. ¿A qué iba? Al Congreso. Entonces tenía que cambiar. La pregunta es si el cambio va a resolver el problema de fondo. Es decir, si en fecha próxima estamos en posibilidades de entregarle a las personas agua limpia en sus casas y cómo. Y más aún, si el nombramiento del nuevo titular es un fusible que pueda durar un tiempo en el circuito, porque dadas las condiciones en que llega, que es una decisión unilateral del gobernador, dicen su virtud es que está muy cerca del gobernador, bueno, pues no en un tema así no sería mucha virtud. Yo creo que en estos casos lo que funciona es la responsabilidad compartida, que el Congreso del Estado la avale, que las fuerzas de la oposición la avalen, porque es un problema tan complejo de resolver que tenemos que estar todos de alguna manera involucrados. Yo no veo como muy acertado vender, al menos en términos de comunicación como va hasta ahora, que la principal virtud del nuevo titular no sean sus cartas credenciales en materia de la gestión del agua, sino su cercanía política con el gobernador, porque no hace sino más responsable al titular del Ejecutivo Estatal de un problema que yo no le veo próxima solución, cuando menos en lo que resta del año. Así lo vimos aquí en N+ Guadalajara, en una investigación que se hizo, cómo cada vez a las casas llegaba el agua más contaminada. Un tema de salud pública, como bien lo apuntaba Esperanza, una crisis política, quizá la más importante. Me atrevo a decir que es un problema más serio que la inseguridad, por una sencilla razón. En el ámbito de la percepción de inseguridad, la gente piensa, me puede tocar o no. Aquí te toca todos los días. Es decir, el consumo de agua sucia todo el tiempo. Con lo cual es la crisis política más seria que tiene, y subrayo, no tenía el gobernador. Porque yo sostengo que en el corto plazo, es más, posiblemente ni en el mediano plazo, Jaime, esto tenga remedio. Es un asunto estructural que presupone una deuda insalvable, presupone tema de estrategia que no ha habido, presupone efectivamente sumar a los expertos, porque si efectivamente, como dice Gabriel, si lo que se presume es la cercanía de un personaje con el gobernador, pues en el fondo esto es pensar una ruta con mucha ingenuidad técnica y política. Yo sostengo en defensa del nuevo director que con cualquiera que hubiera llegado, experto o no experto, el tema es muy complejo y además no se va a resolver, insisto, si lo están pensando con miras a un cambio de timón por los tiempos electorales, pues efectivamente se van a topar con una muy mala noticia, que no tendría que ser así. Un tema que sí veo rescatable también, como dice Rosario, es el asunto que al menos, pero en una lógica muy de marketing, hay que subrayarlo, el gobernador dice: asumo mi responsabilidad pese a que el problema es muy añejo. Cosa que es cierto, o sea, no es responsabilidad de él. Le tronó la bomba. Pero le truena, pero hoy sí es responsable, hay que decirlo, como este nuevo personaje, siguiendo tu analogía, este nuevo fusible que llega ahí, que también yo creo que puede ser muy pronto sustituible, porque efectivamente yo no veo un terreno... La presión va a continuar. La presión va a continuar y efectivamente, volviendo al tema de comunicación, si hubieran sumado terceras voces, fíjate, no solamente que hable la alcaldesa de Guadalajara, el alcalde de Zapopan, sino dónde están las voces de los expertos en agua, los académicos, la gente que sabe de estos temas. Estos temas se tienen que socializar previo a un anuncio. Claro. Yo creo que pensaron en la lógica de resolver la crisis política quitando a uno, poniendo a otro, pero las cosas no suceden así, es más de fondo el tema. Pues vamos a ver cómo llega al CIAPA. Yo siento que tiene que dar una decisión firme como para marcar una diferencia con su antecesor ahí en la dirección del CIAPA. Vamos a ver
qué sucede en los próximos días. Y bueno, vamos ahora a otro tema que también ha estado en el centro de la preocupación de los tapatíos prácticamente desde finales de año, cuando se habló del incremento de la tarifa, cuando se habló de una tarjeta única para dispersar el subsidio y la reconsideración que hizo la autoridad para bajar la tarifa de 14 a 11 pesos y para quitarle la exclusividad a esta tarjeta, la única, como le llaman, Gabriel. Ya viene el próximo martes la tarifa, entra en vigor. ¿Cómo la ves? ¿Qué escenarios ves? Vámonos rapidito a los escenarios de lo que ven en el tema del transporte. El tema del transporte, Jaime, yo creo que al usuario la tarifa es de 11, pero el costo para Jalisco de la tarifa sigue siendo 14, porque de todos modos le están pagando el subsidio a los empresarios. O sea, el costo real de la tarifa va a ser 14, subsidiada a 11 para los usuarios, pero digamos, al transportista está recibiendo 14 por cada pasaje. ¿Qué escenarios veo? Bueno, primero, con mucha preocupación, Jaime, que pese a toda esta discusión en torno a la calidad del servicio, que sigue abierta, los números que dio a conocer recientemente el INEGI es que del 2025 al 2026 hay una disminución de 2.6 millones de usuarios menos en el transporte público, que además es proporcional al incremento, en primer lugar, de las motocicletas, y segundo, de los autos, digamos, autos de muy vieja data. Es decir, que no son autos nuevos, no son autos que no contaminan. Es decir, autos viejitos, carcanchitas que tienen que estarse comprando. Y entonces nos lleva a la reflexión de que parece que hay una derrota del transporte colectivo, ya no voy a decir público porque no es público, estamos claros que esto es negocio, ¿no? Y que es de privados y que hay que pagarles, ¿no? Pero el transporte colectivo está sufriendo una derrota. Y si uno se pregunta por qué, por ejemplo, un joven o uno no tan joven ya también, porque ya hay gente mayor en las motos, anda arriesgando el pellejo en la calle, pues no es por comodidad, ni tampoco es porque sea más placentero andar en la calle en una moto que andar en un autobús que te pudieras ir sentado y que puedas ir medianamente en comodidad. Lo que pasa, y hoy que publiqué mi columna al respecto, recibo mucha retroalimentación ahí diciendo, bueno, es que llegamos a esperar hasta 1 hora en las paradas de autobús para tomar el camión. Entonces, si tu regreso a casa está en riesgo, si la puntualidad para ir a la escuela o al trabajo está en riesgo, si la seguridad y en el caso de las mujeres el acoso a todo, ¿no? Pues hay muchas personas que hacen un último esfuerzo, se endrogan, se empeñan cosas para comprar una carcanchita o comprar una motocicleta. Pero es un fracaso para la ciudad que estemos de un año a otro reportando una baja y un incremento en los usuarios del transporte público. Y además, esto lo digo porque ha habido una discusión en público, Jaime, que es muy mañosa. Yo he visto algunos actores relacionados con el gobierno defendiendo el transporte público, pero usan como ejemplos el tren ligero. Claro, el tren ligero es el mejor evaluado. Ese no pierde usuarios. No, el que pierde usuarios es el transporte motorizado, justo los que están concesionados. Esos son los que están perdiendo usuarios. Están perdiendo porque por impuntuales, por inseguros, por cochinos, porque contaminan, porque no le dan ninguna garantía de seguridad a la población vulnerable. Es decir, un anciano subirse a eso es casi arriesgarse a que se fracture, ¿no? Bueno, yo creo que consecuencia de todo lo que refiere Gabriel, pues se va a hacer un círculo vicioso. Hay menos usuarios, a pesar de que hay más oferta y más kilómetros trazados, menos ingresos y por lo tanto va a ser peor el servicio. Es decir, hoy ya tenemos un peor servicio y efectivamente esto ¿qué tiene de fondo? Inseguridad, desconfianza, desde luego el rechazo al aumento. Sí coincido en que es un fracaso para la ciudad, efectivamente no contar con un transporte público, porque además se incrementa el parque vehicular en condiciones peores. Entonces, si comparamos, yo estoy viendo datos, lo que es la zona metropolitana de Monterrey y Ciudad de México, ahí efectivamente crece el uso del transporte público. También. Porque está integrado, Jaime. Hay una ruta integral de movilidad, de conexión, que es lo que pasa en las grandes urbes. Aquí van poniendo parches, van privilegiando ciertos intereses, pero en el fondo no se resuelve la necesidad de la gente, que es también un derecho
a movilizarte en condiciones de comodidad y de seguridad que no existen. La baja de usuarios habla pues también de que lejos de mejorar el sistema de transporte colectivo, va a la baja también. Y aunque las autoridades estatales han sido muy optimistas con ese tema y tienen sus propios datos, porque el propio IMEPLAN ha salido a hablar de un nivel de satisfacción del 8 puntos y tantos, algo que no coincide con las personas que platico y con los usuarios. Yo prefiero usar el tren ligero, aunque no te lleva a todos los puntos. Sin embargo, hace 6 semanas sufrí el robo de mi celular en el tren ligero. Así para entrar, entras como salinas, como sardina, como latas de sardina, o sea, literal. Ahí también hay una iba baja al Congreso del Estado 17%. Y las rutas que van al centro, me sorprendió que yo recuerdo la última vez que lo había usado que esperabas 3 minutos, ahora hasta 7 minutos. No me explico la razón por qué están prolongando más el tiempo de paso, pero las escaleras eléctricas que siguen sin funcionar, hago a un lado ese punto. El IMEPLAN, que yo pongo en duda sus datos, sin embargo aportó hace poco un dato que me parece la razón por la cual el transporte está a la baja. Nos dice que el 40%, el dato exacto fue 39.4% del área metropolitana, no tiene suficiencia en cuanto a la cobertura de rutas y frecuencia de paso. A mí me parece que ahí está la respuesta. Hay más necesidad del usuario de ser trasladado, del ciudadano de ir a un punto o a otro, de lo que está en oferta de las rutas que están pasando. Y están haciendo cambios en perjuicio precisamente del ciudadano, por la rentabilidad de las rutas, porque precisamente se les concede el capricho a los concesionarios para que siga siendo un negocio rentable. Tan es así que en el Congreso los diputados tienen el dato de 1.200 millones para el transporte, no de los 1.800 que ya reconoce el propio gobierno estatal que se requerirán para tener, digamos que las cuentas medianamente aceptables y sufragar ese 3% por cada 11 pesos que estemos nosotros pagando, si es que no queremos sacar la tarjeta Broxel. Todo un tema, el del subsidio. Y el de Broxel. Y el de la tarjeta también. 2 minutos. El tarifazo afectó también a esta baja. Aunque es del 2025 a 2026, sí afectó. Y sobre todo porque no hubo acompañamiento en mejoras del sistema del transporte, ya lo dijeron mis compañeros, y Esperanza en este caso, la ineficiencia operativa, la desconfianza que hay de la ciudadanía, la inseguridad en algunas rutas para subirse, para estar segura, sobre todo en las zonas donde se circulan estos derroteros. Y es toda una... Vamos a llegar a un mundial donde es la movilidad, es el tarifazo, es lo que acabamos, el tema del agua, lo del problema del agua y toda esta serie de situaciones, pero el tema del transporte es algo que todavía no acaba el gobierno de cerrar, sobre todo de dar un transporte de calidad, eficiente, seguro, y sobre todo por la circulación, las rutas, lo dijo ahorita Gabriel, hay rutas que pasan y que sus tiempos ya no son de 15, 20, ya son hasta de 1 hora en algunas, y para la gente es necesario movilizarse. El transporte nocturno es otro de que se ha puesto sobre la mesa. Unos dicen no da tanto, no es rentable, pero hay gente que necesita moverse en la noche, después de las 10 de la noche, que ahí quedan parados en las esquinas, en las estaciones. Me llamó la atención, yo pensaba que el tren ligero iba a salir de los más beneficiados en este estudio, en esos resultados que da el INEGI, y no, trae una baja del 17%, el 10% también las rutas alimentadoras. ¿Esto de qué te habla? De que realmente acaban de anunciar y dieron con bombo y platillo nuevas unidades, pero te ponen nuevas unidades, pero no hay esa estrategia, realmente esa estrategia operativa que vaya pues ligada a esta confianza y esta credibilidad ciudadana, a esta seguridad. Yo creo que tiene mucho trabajo el gobierno del Estado y es un tache todavía en el transporte público, y lo está diciendo los resultados que está manejando el INEGI con esta falta de confianza de los usuarios del transporte público, porque no son las rutas que tú agarras, las alimentadoras, es también las líneas 1, 2 y 3 que han caído. En lugar de ir hacia
hacia arriba, o sea, a mejorar o mantener medianamente este servicio, lo han dejado caer. Lo dijiste ahorita, las escaleras, tienen semanas algunas estaciones que no funcionan las escaleras, están abiertas. Pues uno dice de bromas, haces ejercicio y subes las escaleras, vamos a pagar los 11 pesos. Esta molestia también está ligada, y este desplome está ligado a que la tarjeta única está ligada a que te están presionando para que la contrates o que te registres para que te den los otros servicios. Hay gente que no necesita ese tipo de servicios, lo único que necesita es la tarjeta de movilidad, la tarjeta que diga transporte para poder tú pagar y todo eso. Antes estaba bien y la gente estaba conforme de cierta manera con esta tarjeta de movilidad que se llamaba y todavía se sigue usando. Ya cuando le pones ok, es la mercadotecnia y la estrategia del gobierno al estilo Jalisco, me queda claro, ¿no? Pero presionar a la ciudadanía ahí no va, y tan es así que esto te lo está demostrando estos resultados en la caída de los usuarios, en la caída, en la confianza y la credibilidad del usuario hacia el gobierno. Bueno, pues este dato que reveló el INEGI, 2.6 millones menos de viajes de enero del 2025 a enero del 2026, es un indicador que va a quedar ahí justo cuando casi va a coincidir con la entrada de la nueva tarifa y la promesa gubernamental de que a partir de esa nueva tarifa va a haber una supervisión más cercana de la calidad del transporte público. Vamos a ver en enero del 2027 si sigue habiendo una caída de usuarios o empieza a haber una recuperación. Creo que eso va a ser un indicador clave para ver si se cumplió o no esta promesa gubernamental de que con más tarifa habrá más calidad en el transporte público. Tenemos que ir a una pausa, es breve, quédese con nosotros, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. La semana pasada, autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente acudieron al Congreso a comparecer, a rendir cuentas ahí del programa de verificación vehicular que en esta administración mantuvieron el nombre de la pasada administración, que se le llama la verificación responsable, y siguen, Guillermo, sin cumplir sus metas de la verificación en el número de automóviles, lo que habla de que todavía no hay tampoco una confianza ciudadana en este servicio. Ni confianza ciudadana, Jaime, ni resultados objetivos. Esa es la realidad. Doy algunos datos del periodo 2023-2025. A ver, en el 2024 particularmente, 52% de los días en el año tuvieron mala calidad del aire. Es decir, la mitad, lo cual me parece que no es un tema menor. Hubo 2 periodos críticos en el 24, solo 27 días con aire aceptable. Si lo llevas al terreno de un año... ¿Cuántos? 27 días. ¿En qué año? En un año, el 24. Después, 92 días con mala calidad solo en el primer semestre del 24. Entonces hay datos objetivos de que esto no mejora. Más datos. En el 25 que acaba de terminar, hubo menos de 100 días con... Sin duda. No llegó y ni también al era el 24. el menor 39 días con buena calidad del aire, para decirlo al revés. Para decirlo al revés, efectivamente. Solo 39 días en el 20... Fíjate, de los 365 días, solo 39 días Y no hubo llegaste buena ni al calidad del aire. 24. Buena. Pues ahí están los datos duros. Ahora, en el 2025 se realizaron aproximadamente 1.15 millones de verificaciones, pero el parque vehicular ronda en 4.9 millones. Es decir, ¿qué sucede? Que a pesar de que está ese exhorto a la verificación responsable, pues solamente un 30% del parque vehicular se verifica. Porque además, a diferencia de otras ciudades, particularmente Ciudad de México, el tema es que ahí hay restricciones y hay una penalización objetiva al tema de no verificar. Aquí ese tema, pues evidentemente no opera. El programa no tiene cobertura suficiente para impactos estructurales en la calidad del aire, porque además
no hay un tema integral, es un tema más bien, en todo caso, recaudatorio. ¿Por qué? Porque también hay contaminación vía las ladrilleras, por ejemplo. Entonces, otro tema que yo aprecio aquí es que en realidad hay una política aparentemente de controlar el asunto de la mala calidad del aire con una política que no es una política en lo absoluto integral, lo cual me parece que también es interesante el destacarlo. En Jalisco la verificación es un proyecto aislado, a diferencia, insisto, de Ciudad de México, que hay una política integral, verificación más restricción, y volvemos al tema del transporte público. No hay manera de que, a ver, para desincentivar el uso del automóvil, necesitas tener un transporte público. Con pegado. Junto con pegado. Se liga ese tema. Entonces crece el parque vehicular no verificado y entonces estamos en un círculo vicioso. Un mal servicio de transporte público contribuye a la contaminación. Por supuesto. ¿Cuántos ciudadanos, si le pregunto a la teleaudiencia esta noche, cuántos están dispuestos a dejar el auto, a moverse en el transporte público? ¿Todos? O un 90% si hay un buen servicio. El problema es que no lo hay. El problema es que no llegas a tus actividades, no llegas a tiempo porque no sabes si va a pasar. Decía en su intervención hace un momento Gabriel Torres que hay más carcachas y es la realidad. Aquellos que dicen no puedo apelar al transporte público y que temen subirse a la motocicleta, que dicen no, puede pasar algo fatal, pues bueno, por compran eso un carro más o menos contaminantes. Han aumentado exponencialmente los accidentes de moto. No, y no te cuento qué ha pasado. He tenido el cuidado de ir a las áreas de urgencias de los hospitales del IMSS. Terrible. Las personas que están llegando por accidentes en moto con lesiones severas de cráneo y con todas las deficiencias que ahorita hay para atenderlos porque no tienen lo necesario para intervenciones inmediatas y hay que estarlos enviando a centro médico. Personas que prácticamente su vida sí está en riesgo o la calidad que tengan después, cómo queden por una intervención no adecuada por falta de insumos, pero bueno, ya ese es otro tema. El punto respecto al programa, coincido con Guillermo que es un negocio. Del gobierno pasado de Enrique Alfaro Ramírez, 2 concesiones, 2 programas a toda máquina y verificación. Programas que mantuvo, que sostuvo y que dejó vivos, aún con la oposición, aún con la demostración de las fallas técnicas. ¿Por qué? Porque algo hay. Ahora el gobernador lo asume al estilo Jalisco y los mantiene. Sale, recoge en campaña el enojo de la población y dice, pues están muy molestos con la verificación, se las voy a regalar. Pero no la quita, pone el paquetazo. Pasó el primer año y ahora sí, páguenla. Y la sociedad civil sigue en la negativa. Y en el deterioro, sumándole la imposición de Broxel, sumándole otros negocios al estilo Jalisco, el enojo crece. Viene un costo político, lo he dicho en programas anteriores, lo reitero hoy, que todavía no ha dimensionado el partido en el poder. Pues ni el paquetazo hizo que los automovilistas... No han logrado el gobierno atraer al paga las placas y te regalo. Si pagas el refrendo con las placas, te regaló la verificación. Ajá, exactamente. Y no ha logrado atraer al contribuyente, al automovilista, para que verifique su automóvil. Y coincido con Esperanza de ese negociazo desde la administración pasada, que fue muy criticado, sobre todo por cómo se dieron las cosas, a pesar de la molestia, a pesar de la inconformidad. Eso es lo que tiene el gobierno, de que hace es omiso ante la inconformidad y sigue manteniendo este tipo de programas. Y creo que los términos es, entre menos coches vayan, más le pagas al concesionario como para que no le pierda. Porque además firman unos contratos leoninos, Jaime. Eso sí significa al estilo Jalisco, que esa frase yo la acuñé hace muchos años en mis columnas, donde decía, al estilo Jalisco es cuando el erario pierde para que ganen particulares. Y eso es lo que hicieron con ese contrato de la verificación, porque vayas o no a verificar, el gobierno le tiene que estar pagando una cantidad impresionante a los particulares de un programa que ha sido un fracaso. El año pasado, aquí se dijo, de los 5 millones de vehículos que integran el parque vehicular de Jalisco, solo el 25% acudieron, pero este año, Jaime, no, hombre, después de las 4 de la tarde los centros de verificación asustan, están solos. Solo 130,000 vehículos a lo que va de marzo han acudido a verificar. ¿Y por qué? Pues porque no tiene ninguna repercusión sobre la calidad del aire. Imagínate, en lo que va del 2028,
Decía 2 días la en febrero. secretaria del Medio Ambiente va a contribuir a la mejora de la calidad del aire hasta que vaya el 60% de los Más años. del 60 para arriba. Pero luego, Y no lo han logrado. en febrero solo tuvimos 2 días con buena calidad del aire. En el 2025, 39, ya lo dijo aquí Guillermo. Bueno, en el 2024 solo 80 días. De 80 pasamos a 39 y si seguimos como vamos, 2 días de buena calidad del aire por mes, estaríamos hablando de 24 solo en este año. Bueno, pero no me voy muy lejos. Cuando le trasladamos todo el costo de la mala calidad del aire al automovilista privado, los principales contaminantes son el transporte público. Nomás vean la cantidad de humo que avienta, ¿no? Como propulsión a chorro todos los vehículos del transporte público. Pero además, ayer domingo, ¿qué pasó en la zona metropolitana? Nos estábamos ahogando. ¿Y quiénes eran los responsables? Los que prenden el bosque de la primavera porque lo quieren seguir deforestando. Y de eso no decimos nada. Pero, por ejemplo, ¿quién fue el responsable de que toda la zona metropolitana ayer estuviera en una de sus peores contingencias ambientales? Un incendio. Y cada vez que estas cosas se agrupan, digamos, en la estadística de mala calidad del aire, el gobierno responde con lo más fácil: paguen más. Ahora a través de un instrumento, sácanle más dinero a los usuarios, aunque no mejoremos nada. O sea, la calidad del aire viene a la baja, pero en picada, y no obstante el gobierno sigue con la idea romántica que es cobrándole más a los automovilistas como va a resolver el problema de la calidad del aire. Así es. Bueno, pues ahí están las fotomultas, digo. Ahí está. Pues de mientras. Y que te han dado. Hablando de negocios. Para sacar, hablando de negocios y de contratos leoninos. Así es, efectivamente. Bueno, pues ahí está también a la baja también la cifra en el número de autos que se verifican y un programa que sigue sin contribuir a la mejora de la calidad del aire que respiramos en esta ciudad. Tenemos que ir a una nueva pausa, es breve, quédese con nosotros, regresamos aquí a Periodismo. Entramos a nuestro bloque de cierre aquí en Periodismo en Plural con este tema que surgió el lunes pasado en un comunicado de la Fiscalía General de la República, donde reconoce que no hubo un resguardo de la escena del crimen por parte de las autoridades luego del operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional para detener al líder del cártel que domina aquí en Jalisco y que terminó en su abatimiento. Como usted sabe, luego hubo imágenes de algunas de las cabañas que tenían ellos ahí ocupando, a la que llegaron algunos colegas periodistas y entraron porque pues no había nadie resguardando la escena del crimen, algo que recordó lo que sucedió en septiembre de 2024 en el Rancho Izaguirre, cuando después de este operativo de la Guardia Nacional, donde se detiene a 10 hombres que tenían a 2 hombres privados de la libertad, había un cadáver ahí también, pues se quedó ahí también en abandono el Rancho Izaguirre hasta que llegaron el colectivo Guerreros Unidos de Jalisco en marzo del 2025, 6 meses después, ahí, y encontraron miles de pertenencias de las personas que se pensaba ahí estaban privadas de su libertad, Charo. Y Así pasa es. Lo mismo acá en el Tapalpa Country Club. Así es, tú bien lo dijiste, en el Rancho Izaguirre, donde en el 2024 la Guardia Nacional deja en manos de la Fiscalía Estatal el Rancho Izaguirre. Sin embargo, al año siguiente, en mayo del 2025, fue cuando entra la Fiscalía General de la República, donde abren también las puertas a medios nacionales y locales, donde hay una falla en la cadena de custodia. Igual ocurrió aquí con el rancho en Tapalpa Country Club, con el abatimiento, después del abatimiento, porque fue horas después donde ya entraron medios nacionales, colegas, como bien dijiste, periodistas, donde hicieron un recorrido por todo
por todo el lugar y donde la alteración de la cadena de custodia fue notable cuando se encontraron las narconóminas que estuvieron manejándose, cómo se estaban pagando en algunas corporaciones policíacas municipales, estatales, de hecho se habla de eso, y la Fiscalía General de la República, ¿qué dijo? No había las condiciones mínimas de seguridad para entrar. O sea, eso fue ese pretexto, esa justificación, o sea, lamentable por parte de la titular de la Fiscalía General de la República al hacer ese argumento que no es válido, porque eso te habla también de una falta de coordinación en el gabinete de seguridad, aunque fue un operativo discreto por la secrecía que debería de darse y como se dio por el personaje que iban a detenerlo y que al final fue abatido, pero también el secretario de la Defensa habló que ellos traían órdenes por lo del exsecretario de Seguridad, el secretario de Turismo, que fue una orden de aprehensión que ya tenía este líder del cártel de aquí de Jalisco. Esa fue una, pero también por armas exclusivas del ejército. O sea, había también, después del operativo, me queda claro que debió haber sido con la secrecía, pero después debió haber dado una coordinación y horas después que se haya dado como de manera abierta totalmente a los medios nacionales esta apertura, donde ellos recogieron desde del suelo estos papeles donde venía escrito a quién se le pagaba, a quién no, todo eso, hicieron todo muy puntualmente, a quién le rezaba este líder del cártel, los medicamentos, de qué tipo de medicamentos, todo eso fue muy minucioso por parte de los medios nacionales y locales, pero no así por la Fiscalía General. Lamentable, criticable por todo. Ahí dejó fuera de resguardo y que eso va a contribuir, Guillermo, a la impunidad, porque todo lo que se encontró ahí no va a servir para investigar. A la impunidad y a la plena incertidumbre, Jaime, del proceso. A ver, se violó lo más elemental. Cualquier estudiante de Derecho en primer semestre podría ponderar la importancia que tiene un lugar así, garantizar de alguna manera el aislamiento profesional. Se contaminó la escena. Contaminó la escena. Eso es una realidad. Y me parece que es inadmisible el argumento que da la Fiscalía General de la República, en voz de la fiscal particularmente, de decir, no había condiciones de seguridad para resguardar ese lugar. Con todo el aparato del Estado mexicano, si hasta la prensa se acercó para hacer su chamba, jugándosela, es cierto, para llevar información a los lectores, a los televidentes, a quien consume prensa escrita, en fin. Entonces me parece que todo lo que... A ver, esto es muy serio porque lo que ahí se encuentra, desde medicamentos, ahí se empiezan a narrar hasta historias inverosímiles y demás, pero sobre todo lo que aparece en las narconóminas. A ver, esto puede ser o no ser. Ese es el problema cuando hay incertidumbre, cuando ya no existe esa cadena de custodia de un lugar, porque en el fondo cualquiera controla la narrativa de lo que quieras decir cuando no queda la certeza plena de que en ese lugar las cosas fueron de manera intachable. Me refiero respecto a las investigaciones. Así que es un asunto muy serio y creo que, como siempre, la Fiscalía pues lo que hizo fue simplemente dar un argumento que desde mi punto de vista no se sostiene. Poco hay que esperar de la investigación esta que también promete el lunes pasado Ernestina Godoy, ¿no? Jaime, la impunidad en este país proviene de dos fuentes: de la impartición de justicia o de la integración de las averiguaciones antes de llegar al juez. En este caso estamos ante un ejemplo elocuente de lo segundo, una integración de una averiguación que se ve, a mi modo de ver, deliberadamente viciada, porque no puedo creer que hoy la Fiscalía General de la República diga que no había condiciones de seguridad para resguardar el lugar donde detuvieron al capo más peligroso, del cártel más peligroso de América Latina. Y bueno, pues entonces que le encarguen a la Fiscalía, al Universal o a Milenio, que sí fueron capaces de llegar al lugar, de meterse, sacar y hacer relatos hablados. No, a mí me parece que lo que hubo fue una deliberada intención de viciar la escena del crimen para que todas las pruebas que ahí se encontraban
no fueran concluyentes en términos del derecho. Es decir, para darle vuelta a la página, ahí murió todo, no hay investigación, porque todo lo que había está comprometido. Y entonces las libretas, la información, los listados, los nombres, las cantidades, todo lo que había ahí, pues ya no es prueba de pleno derecho porque está comprometida. Qué forma tan sutil, tan ingeniosa y a la vez vulgar de echar a perder una... Pero también es una confesión de parte de la Fiscalía Esperanza de que no pueden contra el enemigo. O que tienen compromisos también. O que no, no, es más lo segundo. que está muy negociado el asunto. Ya cayó, ya lo abatieron. Eso no es incompetencia. Salen las narconóminas, mira, se las filtró un medio, las que no tomó de mano propia el reportero o la reportera, las filtro yo para que esto no sirva, porque le pega a todos. Veámoslo así. Y además, ¿cómo explicar que los errores que fueron observados y documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la recomendación emitida por el descuido de la Fiscalía de Jalisco fueron reproducidos a la letra por la Fiscalía General de la República? Bueno, quizá nada más por el caso de que a Jalisco le robaron autos asegurados, que aquí ya no se supo que se desaparecieran vehículos, unidades, pero es una vergüenza. Se dejó a la deriva el rancho. Es una vergüenza para la Fiscalía General de la República, más que aquel show cuando Gert Manero invita a los medios a que hagan un recorrido y que después se lavan las manos, que si no, que invitó Jalisco, que invitó... Más que todo aquella situación que no debió ser, como ocurrió, esto me parece que deja muy mal parada a la Fiscalía en un operativo que había sido incluso reconocido por, decía Charo, por lo discreto, por la secrecía, por el factor sorpresa, que se cuidó no filtrar la información, y aquí hubo, parece premeditado, un descuido total. Yo no quiero pensar que haya sido por descuido que no se pensó, no. A mí me parece muy pensado, muy maquinado. Yo sí creo que cuando hay ganas de ayudar, hay ganas de favorecer, pues se actúa en forma negligente o no se actúa. Alteración estratégica. Contaminación conveniente. Vamos a decir, no, exactamente, porque Y hubieran no se explica cerrado súper bien ese operativo. más que la lógica de que este desaseo, que me parece que es deliberado y estratégico, haga que efectivamente ocultas lo que tengas que ocultar y culpas a otros. Esa es la realidad. Y lo que esté ahí lo desestimas porque se comprometió. Pues sí. Así es. Y eso que iba con la colaboración de Estados Unidos. Es decir, se supone que fueron una unión de fuerzas binacional las que llevó al operativo efectivo para detenerlo. Imposible que creas que no había condiciones para resguardar. Pero hasta el Mexican Style coincide con nuevas tensiones en la relación bilateral México-Estados Unidos cuando Trump insiste, retuitea el mensaje del narcogobierno que escribe un americano, le dice a la presidenta que pues él no se explica por qué no lo deja entrar a combatir al narco. Ay, se burla de ella, dice que tiene solo voz bonita. Bueno, pues que esto sigue, evidentemente, sigue abonando en esa presión por parte de Estados Unidos, porque no solamente es el tema de las detenciones. A ver, un tema así, con una fiscalía... Una investigación mal llevada de ese nivel. Pues por supuesto que... A ver, no es cualquier investigación. Como bien lo apuntaba Gabriel, es la detención del capo más importante. Pequeño detalle, que ahí no se puede ni siquiera integrar la investigación. Tú recordarás, Jaime, porque ya para entonces eras un joven reportero, cuando la caída del cártel Guadalajara de Rafael Caro Quintero y de todo este grupo, después de la detención, toda la información que fue asegurada y que supimos después, cayó hasta un general del ejército. ¿Te acuerdas de toda la cadena en la casa de rebotes que tuvo? De Tejada. Exacto. Y aquí, ¿no? Llegaron, se lo llevaron, se murió en el helicóptero y se acabó toda la investigación. Ahora seguramente será tema en el intercambio de información, porque luego Harfuch fue allá a Estados Unidos a verse con el de la DEA, con el de la FBI, y seguramente como fue un operativo conjunto que reconoció la propia Sedena, pues seguramente hubo preguntas de, oye, pues ¿por qué no me pediste consejo para también haber sabido resguardar la escena? Para mandar 2 polis ahí, ¿no? A cuidar la casa. Pero ¿quiénes ganan con que se contamine la escena y que por lo pronto de lo que más interesa, que es la narconómina? Muy mal pues pensado. quienes han pactado. A ver, a los narcopolíticos que han pactado muy con mal esto. pensada, Esperanza. Esa es la realidad.
A ver, ¿quién se beneficia? La respuesta es muy simple. ¿Quién ha hecho acuerdos? ¿Quién ha hecho pactos con estas personas? ¿Quién aparecía en la libreta? Aparece? ¿Quiénes aparecen ¿Quién iba a en la- figurar consecuencia de esta detención? Y ahí efectivamente yo creo que sí hay manos maestras que efectivamente buscan, ¿qué? Garantizar la impunidad. Ese es el tema. Anuncia Ernestina Godoy una investigación. Sobre lo la que investigación pervertida. Lo que ¿no? debe de anunciarnos es quiénes son los responsables de que eso haya ocurrido, la contaminación de la escena, y qué sanciones se les van a aplicar, y que por allí comience. Porque no puede ser que no pasa nada y no pasa nada. Charo decía hace un momento un dato que también es relevante, que lo ignorábamos, relacionado con que se le imputaba al líder abatido el haber mandado matar al secretario de Turismo en la administración de Aristóteles A los Sandoval. 6 días de De iniciar, iniciar la gobierno. administración de Aristóteles. ¿Quién sabía que había una orden de aprehensión girada en contra de él? Y eso lo revela el propio fiscal estatal. Y Pues sí, parece que pero ni Jalisco anduvo, sabía. y Pero anduvo ¿sabes qué va a paseándose pasar? por todo el Sabía. estado. Claro, puso un Estaba hospital en Autlán, estaba en Pilla todos Purificación lados. Le para cantaban sus diálisis. canciones y todo. No, Le y hacían aquí homenajes. repartían despensas en la Aquí pandemia. en Zapopan, donde por está ahí en el centro. mercado Consti. En el mercado, la La bola. El hecho que se diga que se va a investigar quiénes son los responsables de que no se haga custodia de ese lugar, pues ese es puro rollo y puro discurso. Hasta la presidenta ya habló y dijo, la fiscalía tendrá que decirnos qué sucedió. Pero ¿qué nos van a decir de nuevo? Si la fiscalía simplemente está pateando el bote y se está deslindando. Y lo va a seguir no pateando. vamos a llegar a ningún lado en este tema, salvo que efectivamente existe una presión de Estados Unidos con información que sí tengan, a pesar de la alteración de la escena del crimen. De otra manera, ¿qué podemos esperar cuando efectivamente es un aventarse la pelotita entre la presidenta, la fiscalía, sobre ese tema? Y lo que dijo Fuente- Gabriel va a fuente ser de presión, impunidad. sin duda, una nueva fuente Entre de los presión. datos de la narconómina viene lo que se obtenía por las maquinitas. Es uno de los datos filtrados. Díganme si provocó algún tipo de reacción en las autoridades para que estén por todos los ayuntamientos haciendo operativos para el retiro de las mismas. Siguen proliferando. ¿Por qué siguen? Miren, con Y toda también tristeza vienen lo los digo. mandos policíacos que recibían Bueno, y dinero. hay que recordar que eso en un mensaje poco común, el que era comandante de la 5ª Región Militar, creo que todavía es, en una reunión de seguridad le pide a los alcaldes, necesito su ayuda para retirar las máquinas tragamonedas, porque esa es una fuente de financiamiento de los grupos ¿Y de quién crimen ha organizado. hecho caso? ¿Quién ha hecho El caso? militar lo pide expresamente y ahora aparece en esta narconómina un tema Del máquinas pago de... Pero Y es- las máquinas ahí están, ¿eh? Pero y es debería de curioso. ser eso que dices, un operativo vistoso. ¿Por qué? Apenas van en lo que va del año 113 máquinas. ¿Cuántas les gusta que No, haya en las no, porque hay metropolitanas de tolerancia. Guadalajara? Hay tienda Hay por cada esquinita. negociaciones. En Pero hay cada imputaciones solo al ámbito estatal, que yo no digo que no pueda hacer, pero qué curioso que efectivamente tras lo que sucede, que es un operativo federal de un conflicto de carácter federal, ahí no figura nada en la escena, ¿eh? Muy, muy, Yo lo muy Eso cité es mal. bastante solo como- sospechoso, Solo ¿eh? como un ejemplo, porque los comerciantes de la zona centro cada vez están más desesperados. Murió el líder, pero siguen pasando por la cuota y a todos los negocios les están cobrando. Y la autoridad municipal lo sabe, están las denuncias, pero no hace nada. La pregunta es, ¿no puede? ¿No quiere? ¿La rebasa? ¿Qué está pasando? Eso es muy serio y es digno de tomarse en cuenta en el sentido de que algo ocurra. Pues la Fiscalía General de la República queda totalmente comprometida, exhibida, luego de este boletín en el que reconoce que no pudo resguardar la escena del crimen y desde luego todas las suspicacias y las sospechas que se despertaron. Por eso llegamos así a la parte final de nuestra emisión de este lunes aquí en Periodismo en Plural. Gracias. Gracias, Jaime. Gracias. Gracias, muy buenas Buenas noches. noches. Pero sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan una excelente semana. Le esperamos aquí en otra emisión más de Periodismo en Plural el próximo lunes. Pásala muy bien.